¿De verdad los vikingos llevaban cascos con cuernos? ¿Eran simples saqueadores sedientos de sangre? ¿O había algo más detrás de su leyenda? Hoy vamos a descubrir lo que los libros de historia muchas veces callan, la verdad oculta detrás de los vikingos. Bienvenidos a Eco de la Historia, el canal donde exploramos los secretos mejor guardados del pasado para entender el mundo de hoy. Pero antes de empezar, piensa en esto. Los vikingos no solo marcaron Europa con fuego y espadas, también cambiaron para siempre la política, la economía y hasta las creencias de Occidente. Lo que estás a punto de escuchar podría transformar todo lo que creías saber sobre ellos. Y lo más sorprendente es que casi nadie lo cuenta. Durante siglos, la imagen del vikingo ha estado marcada por un detalle tan icónico como engañoso: el casco con cuernos. Una pieza de armadura que, en la imaginación popular, se convirtió en sinónimo de barbarie y ferocidad. Sin embargo, la realidad histórica nos dice otra cosa. No existe ni una sola evidencia arqueológica de que los vikingos hayan usado cascos con cuernos en combate. Los pocos cascos auténticos que se han encontrado, como el de Gjermundbu en Noruega, datado en el siglo X, muestran un diseño simple y funcional. Una cúpula metálica reforzada, a veces con protección nasal, creada para resistir golpes y cortes. Ninguna decoración elaborada, mucho menos los espectaculares cuernos que hoy solemos imaginar. Y aquí es donde entra la paradoja. Los vikingos, que tanto valoraban la eficacia en la batalla, jamás habrían utilizado un casco que pudiera engancharse fácilmente en un escudo, en una rama o incluso en la ropa de un enemigo. Sería más un estorbo que una ventaja. Entonces, ¿de dónde viene el mito? La respuesta nos lleva al siglo XIX, cuando Europa vivía un renovado interés por la Edad Media y las sagas nórdicas. En 1876, el compositor Richard Wagner presentó su famosa ópera El Anillo del Nibelungo. Para darle una apariencia salvaje y casi sobrenatural a los personajes inspirados en los vikingos, los diseñadores de vestuario decidieron añadir cuernos a sus cascos. La imagen fue tan poderosa, tan teatral, que terminó por imponerse en la cultura popular. Desde entonces, ilustraciones, pinturas románticas e incluso libros escolares replicaron esa visión hasta convertirla en una verdad aceptada. Imaginemos por un momento a un guerrero vikingo de verdad, no un hombre disfrazado para un escenario de ópera, sino alguien en la cubierta de un drácar, con el viento helado del norte golpeándole el rostro, el mar embravecido bajo sus pies y el enemigo esperando en la costa. En ese escenario realista, no había espacio para adornos innecesarios. Cada pieza de su equipo debía cumplir una función práctica. Su casco no llevaba cuernos, pero sí la marca del hierro trabajado a mano, pensado para sobrevivir al choque brutal de las espadas. El mito de los cascos con cuernos nos recuerda lo fácil que es que la ficción se mezcle con la historia. Y si su apariencia era un mito, ¿qué más de lo que creemos sobre ellos es falso? Los vikingos no fueron solo temidos guerreros, que saqueaban monasterios y aldeas costeras. También fueron comerciantes y exploradores extraordinarios, capaces de conectar mundos que hasta entonces parecían lejanos e incomunicados. Sus embarcaciones, los famosos drácars, nars, no solo surcaban mares embravecidos, también remontaban ríos interminables como si fueran autopistas líquidas que se abrían ante ellos. Gracias a esto, los vikingos lograron tejer una red de contactos comerciales que iba desde las heladas costas de Groenlandia hasta los bulliciosos mercados de Bagdad. Un dato sorprendente es que piezas de seda china, encontradas en tumbas vikingas en Suecia, demuestran que aquellos hombres del norte no solo saqueaban, sino que también participaban en un intercambio comercial global. Eran, en cierto sentido, intermediarios entre Oriente y Occidente mucho antes de que la Edad Media imaginara una ruta comercial organizada. En ciudades como Hedeby, en la actual Alemania, los mercados vikingos bullían de actividad. Allí se podían encontrar especias del mundo árabe, monedas de plata islámicas llamadas dirhams, pieles de animales del norte, e incluso esclavos, un comercio oscuro que también formó parte de sus rutas.
El eco de lenguas extranjeras, los choques de armas y el olor de mercancías exóticas se mezclaban en un ambiente que poco tenía que envidiar a los grandes puertos mediterráneos. Pero los vikingos no se limitaron al comercio. Fueron también exploradores intrépidos, adelantándose siglos a otros navegantes europeos. Desde Islandia y Groenlandia se lanzaron hacia lo desconocido, hasta alcanzar las costas de Norteamérica alrededor del año 1000, en lo que hoy se conoce como Vinland. Medio milenio antes de Cristóbal Colón, Leif Erikson y su gente habían puesto pie en un continente que, para el resto de Europa, aún no existía. Imagina el asombro de aquellos hombres al ver nuevas tierras, bosques inmensos y animales desconocidos. Su espíritu explorador no surgía solo de la necesidad, sino de una mentalidad que veía el mar como una promesa y no como un límite. Para los vikingos, el horizonte no era una barrera, sino una invitación. De comerciantes en bulliciosas plazas a exploradores que cruzaban océanos, los vikingos demostraron que su legado iba mucho más allá de la espada y el saqueo. Su curiosidad, su valentía y su capacidad de adaptación los convirtieron en verdaderos protagonistas de la historia medieval. Pero había algo más sorprendente aún. Su religión y sus dioses moldeaban su manera de entender la vida y la muerte. La visión del mundo para los vikingos no era solo una creencia, era la base de toda su existencia. Ellos concebían la realidad como un vasto árbol cósmico. Yggdrasil, el fresno eterno que sostenía los 9 mundos. En sus raíces habitaban serpientes devoradoras. En su copa, un águila majestuosa. Todo lo que ocurría en la vida, las tormentas en el mar, las victorias en combate, incluso la muerte, estaba ligado a este orden sagrado. Los dioses eran mucho más que figuras lejanas, eran fuerzas vivas, intensamente humanas. Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, vagaba en busca de conocimiento, sacrificando incluso un ojo para beber de la fuente de Mimir. Thor, con su martillo Mjolnir, protegía a los hombres de los gigantes del caos, y su imagen era tan poderosa que los vikingos la llevaban en collares de hierro y plata, como si fuera un escudo invisible contra el mal. Freyja, por su parte, no solo representaba la fertilidad y el amor, sino también la guerra y la muerte, recibiendo a la mitad de los caídos en batalla, mientras Odín tomaba la otra mitad para su Valhalla. Para los vikingos, morir con honor era el mayor destino posible. Pensemos en esto. En un mundo de mares impredecibles y guerras constantes, creer que la muerte gloriosa abría las puertas a un nuevo combate eterno transformaba el miedo en valor. Incluso los registros históricos nos hablan de esta mentalidad. En la crónica anglosajona del año 793, cuando los monjes de Lindisfarne narraron horrorizados el primer gran ataque vikingo a Inglaterra, describieron a aquellos hombres como lobos marinos enviados por los dioses. No eran solo saqueadores, eran portadores de una cosmovisión donde lo sagrado y lo bélico eran inseparables. Y en esa visión del mundo, la línea entre lo real y lo mítico era difusa. Un trueno podía ser Thor golpeando a los gigantes. Una aurora boreal, las luces que iluminaban el camino de los guerreros caídos hacia el Valhalla. La vida misma era un campo de pruebas, y el fin de los tiempos no era temido, sino esperado como el último desafío. Pero este mundo de mitos y conquistas empezó a tambalear con la llegada de una fuerza que lo cambiaría todo. Una fuerza que no blandía espadas ni escudos, pero que resultaría más peligrosa que cualquier ejército. El encuentro entre los vikingos y el cristianismo fue mucho más que un choque religioso. Fue un cambio de paradigma que transformó para siempre a Escandinavia.
Durante siglos, los nórdicos habían vivido bajo el amparo de sus dioses. Odín, Thor, Freya, divinidades que celebraban la guerra, la fuerza y el honor en la batalla. Pero cuando sus incursiones los llevaron a tierras cristianas, monasterios, iglesias y aldeas de Inglaterra, Irlanda y Francia se toparon con una fe muy distinta. El saqueo de Lindisfarne en el año 793 fue uno de los momentos clave. Aquel pequeño monasterio en la costa norte de Inglaterra se convirtió en la primera víctima de los Drakkar vikingos. Para los monjes cristianos, el ataque no fue solo un desastre material. Lo interpretaron como un castigo divino, el fin de los tiempos. Los escritos de la época describen a los invasores como dragones que surgían del mar, figuras demoníacas enviadas para probar la fe de los creyentes. Aquí, la reputación del vikingo salvaje comenzó a forjarse, pero lo curioso es que con el tiempo, muchos de esos mismos vikingos que atacaban monasterios terminaron adoptando la cruz. No fue un proceso inmediato ni pacífico, sino una mezcla de conveniencia política y necesidad cultural. Reyes como Harald Blåtand, mejor conocido como Harald Diente Azul, entendieron que convertirse al cristianismo no solo les daba legitimidad ante los reinos europeos, sino que también aseguraba alianzas estratégicas. De pronto, los sacrificios paganos fueron sustituidos por iglesias de madera, y las runas cedieron su lugar a las escrituras latinas. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque cuando los vikingos abrazaron la cruz, no dejaron de ser conquistadores, y lo que hicieron después cambió Europa para siempre. Los vikingos no fueron simples bárbaros ni héroes románticos. Fueron exploradores, comerciantes, guerreros y soñadores con una visión única del mundo. Su leyenda ha sobrevivido, pero también ha sido distorsionada. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasará con nuestra propia historia dentro de 1000 años? ¿Será recordada como fue o como alguien la quiso contar? Si te gustan estas historias que revelan la verdad detrás de la leyenda, suscríbete a Eco de la Historia y acompáñanos en el próximo viaje al pasado.